palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Llega el tiempo de la palabra al Café con Fe. Un abrazo y un saludo también a quienes nos escuchan a través del podcast que queda alojado allí en nuestro portal en internet www.caminoestereo.com. Ustedes lo pueden escuchar las veces que quieran, lo pueden compartir, lo pueden descargar de la plataforma para que sea una bendición la palabra. Dice la Escritura que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Vamos a hablar en estos minutos acerca de la importancia de la palabra en la vida del creyente, en la vida nuestra, en nuestra vida diaria, en lo que hacemos diariamente. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1, en el verso 3, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. El apóstol Pablo, estimado amigo, estaba recordando a los creyentes que habían sido nacidos de nuevo, y esa palabra es para nosotros. Nos recuerda esta palabra que hemos sido nacidos de nuevo, que no nos quedamos en la corrupción del mundo, sino que en su gracia y en su misericordia el Señor nos trajo a una vida nueva. Y me gozo por aquellos que tienen esa certeza y que todo el tiempo caminan dando fruto, una esperanza viva por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro, quien se levantó de los muertos con poder. Ahora, todos como creyentes tenemos esa esperanza. Pero ¿cuál es esa esperanza? ¿Cómo podemos llegar a conocer el poder de esa palabra en nosotros? ¿Cómo conocer lo prometido y la esperanza a lo cual hemos sido llamados? ¿O cómo sabremos o cómo conocemos a diario cuál es la manera de vivir en esta vida cristiana que llevamos? Son preguntas que surgen, son preguntas importantes. Y la respuesta, pues no es ni más ni menos igual de importante. Pablo dice en las Escrituras, como indicaba a Timoteo, a su discípulo, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, hablando de la instrucción de Dios, hablando de la palabra de Dios. Las Escrituras no solamente son el medio por el cual nosotros como creyentes venimos a conocer la salvación, al recibir esa palabra por la fe, de acuerdo a la Escritura, sino que también esa palabra nos sirve para vivir sabiamente esta salvación que por la fe hemos recibido. O sea que es necesario poner todo énfasis en profundizar en la palabra de nuestro Dios. Esos nuevos comienzos en nuestra vida, esa nueva manera de vivir amerita una nueva forma de vivir para nosotros. Y esto se desarrolla cada día, en cada paso que damos. Es necesario empezar a tener una amplia vida en el Señor. Un nuevo comienzo amerita una nueva forma de vivir para los nuevos creyentes también. ¿Por qué? Porque aquellos nuevos creyentes, como todos nosotros, venimos de una vida impía, una vida que tenía vicios, una vida que tenía desorden, una vida que estaba llena de pecado y una mente corrupta. Así éramos nosotros antes. Pero ahora, cuando recibimos una nueva vida, esa vida de resurrección en Cristo Jesús se plasma, se desarrolla. Una vida que tiene una nueva manera de vivirse. Aquellos que están empezando el camino del Señor, tal vez aún no conocen a fondo esta vida. Pero esa nueva vida, estimado amigo, usted que ha empezado a caminar con Dios, esa nueva vida
viene como un manual, es la Biblia, las Escrituras, las cuales como vimos al principio, esa palabra nos puede hacer sabios, puede hacer que tengamos un conocimiento de cómo pensar y cómo conducirnos en nuestra vida diaria. Como un bebé recién nacido, necesita ser guiado, necesita ser cuidado, necesita ser enseñado en los primeros rudimentos de la vida de este mundo. Así, cuando una persona conoce del Señor y empieza su nuevo caminar, ese nuevo creyente necesita aprender y reaprender. El problema es que cuando llegamos a Cristo, creemos saber muchas cosas. Cómo ser un buen esposo, una buena madre, un buen hijo, un buen empleado, pero la verdad es que necesitamos todos renovar nuestra mente. ¿Qué es lo que hablaba el apóstol Pablo en Romanos? Un texto que lo hemos leído muchas veces, en muchos lugares. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, dice esta cita bíblica en la Biblia de las Américas. El apóstol Pablo ahí está instando a los creyentes en la iglesia de Roma, cuando él escribió a los romanos, a que no se adaptaran al mundo, a que no se amoldaran al mundo, a que no se hicieran como ellos, y esa palabra aún sigue vigente para nosotros, puesto que todos los días tenemos contacto con el mundo, el entorno en el que estamos. El consejo del Señor es no amoldarnos, no ser iguales que el mundo, no vivir como el mundo vive. ¿A qué nos referimos? Patrones de pensamiento, patrones de comportamiento. No podemos continuar así. Si somos cristianos, no podemos llevar una vida como la llevan los que no conocen de Cristo. Ahora, si nosotros tenemos una vida nueva, es necesario renovar nuestra mente, nuestra manera de entender las cosas de Dios, de pensar como Dios las pensaría. Y esto se logra únicamente por el poder de la palabra. Y en ese poder de la palabra podemos comprobar la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que es perfecto. Una manera conforme de pensar de acuerdo a la palabra va a traer a nuestra vida una nueva manera de ser, una nueva manera de vivir. Dice la Biblia en Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Estoy parafraseando Proverbios 23, verso 7. Una mente que está siendo renovada constantemente, como tiene que ocurrir en nosotros como creyentes. Nuestra mente debe estar siendo renovada constantemente por la palabra de Dios. De ahí la importancia, estimado amigo, de leer la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, una mente que está siendo renovada por esa palabra de Dios va a dar como resultado nuevos afectos, nuevos frutos, nuevos hábitos, un proceder de vida renovado, diferente. De la misma manera podemos asegurar que si un cristiano, por ejemplo, si está comenzando su nueva vida en Cristo, descuida el renovarse en su mente, en la palabra, pues sus pensamientos no van a ser diferentes a los de su antigua vida o a los pensamientos del mundo. Asimismo, su manera de actuar, de proceder. Mire, son muchos los cristianos que por descuidar la palabra de Dios piensan y viven como el mundo, pero dicen que han sido rescatados. Cuidado. Por esta razón, usted y yo no podemos minimizar la importancia de la palabra de Dios. Es muy importante. No solo como alimento inicial en nuestra vida, sino como alimento siempre. Ese alimento que nos va a acompañar durante toda nuestra vida cristiana, desde el comienzo hasta el final. Como creyentes, si perseveramos
en alimentarnos de la palabra de Dios diariamente, seremos creyentes que van a crecer, creyentes que no se detienen. Ahora, ese crecimiento se desarrolla de manera integral en el conocimiento de Dios. Cuando crecemos en la palabra de Dios, cuando no la descuidamos, viene la renovación de nuestro entendimiento, viene la sabiduría necesaria para vivir en este mundo y para nuestro Dios. Un mundo que requiere estar impregnados, sumergidos en la palabra del Señor. Tenemos a diario, y no es para alarmar, pero un bombardeo diario de lo que no proviene de Dios. Nosotros como creyentes tenemos muchas áreas en las cuales necesitamos crecer. La palabra de Dios tiene ese poder de nutrirnos en ese crecimiento que requerimos. El mandamiento del Señor, la palabra del Señor, como dice el Salmo 19 exactamente, que dice que el mandamiento del Señor es puro, que alumbra nuestros ojos. La palabra del Señor es pura, o sea que no tiene una mezcla o no tiene ningún aditamento que la dañe. La palabra de Dios es pura. Nada la adultera, nada la diluye, es pura en sí misma y es capaz de alumbrar nuestros ojos. Es decir, que en medio de esa pureza nos puede dar la perspectiva correcta para que veamos con claridad. Y esa claridad es necesaria para tener un crecimiento equilibrado en todas las áreas. Como creyentes debemos aprender todos los días a ver todas las cosas de la manera en que el Señor las ve. Algunos creen que es que la gente religiosa cuando dice debo orar para conocer la voluntad del Señor. No es nuestra vida, es normal para un creyente verdadero decir esto, porque nosotros ya no nos mandamos a nosotros mismos, no somos guiados por nuestras propias decisiones. Nosotros, impregnados de la palabra del Señor, podemos comprender el propósito del Señor para nuestra vida, conocer los propósitos, las promesas de Dios, a seguir la obediencia a la cual somos exhortados y a la santidad a la cual estamos llamados a buscarla, la santidad. No solo esto, sino que comenzamos a ver más claramente cómo Dios quiere que vivamos como hijos, cómo es el diseño de Dios, por ejemplo, para nuestro matrimonio, nuestra vida en pareja, nuestra familia, como padres, como amigos, como siervos, como servidores de Dios, como empleados, como empresarios, como todo lo que usted desarrolla en su vida. Cómo Dios espera que usted trabaje, que haga sus negocios, cómo debe ser su proceder en la vida civil, en la vida diaria, cómo Dios ve la ciencia, por ejemplo. ¿Qué piensa Dios sobre cómo debe vestir, debe comportarse? Todo esto es transformación. Y todo esto es importante empezarlo a conocer. Eso es lo que envuelve la vida de nosotros como cristianos. Es el Señor por medio de su palabra. Esa palabra nos va a llevar a crecer de acuerdo a su voluntad. Por eso es que nosotros decimos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, o luz a mi camino, dicen otras versiones. Porque la luz de la lámpara de Dios, que son las Escrituras, que es la Biblia, nos lleva a un crecimiento continuo, familiar, civil, laboral, ministerial, todas las áreas. Mientras más nos expongamos a la luz de las Escrituras, vamos a crecer más en ese conocimiento de Dios. Si queremos crecer más en madurez espiritual, tener una cosmovisión bíblica de todas las cosas, una vida práctica de piedad, querido amigo, necesitamos crecer alimentados por toda la Escritura. Esa Escritura que es inspirada por Dios, que dice que es útil para enseñarnos, para que aprendamos, que es útil para que nos corrijamos,
para que recibamos instrucción en justicia, así dice la Biblia, a fin de que nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, seamos perfectos, equipados para toda buena obra. Nosotros debemos permanecer en la palabra para ser enseñados, para ser reprendidos, para ser corregidos, para ser instruidos constantemente por medio de ella. Entonces la madurez se va a hacer evidente en nuestra vida como cristianos y nos preparará para el servicio. Un hombre o una mujer de Dios maduros se distinguen por su estabilidad, por su sobriedad, por su piedad, su compromiso, porque son consagrados, porque dan fruto. Siempre que encontremos en la historia de la iglesia hombres maduros que sirvieron a Dios con sus vidas piadosas, ejemplares, iglesias avivadas, que contribuyeron a una sociedad transformada, pues allí veremos que esos hombres tenían una profunda vida de oración, pero también eran hombres y mujeres de la palabra. Es decir, que no solamente oraban, sino que también leían la Escritura. Personas que tomaron en serio la palabra en sus vidas, el Evangelio, y fueron alumbradas, transformadas. Los puritanos son un claro ejemplo de esto. Procuraron someter cada aspecto de sus vidas a la palabra de Dios. A lo largo de la historia nosotros podemos ver claramente que cuando los cristianos se descuidaron en la palabra o fueron privados tal vez por los gobiernos de entonces, o falsos hermanos, la iglesia cuando coquetearon con el pecado, cuando fueron descuidados en la palabra, entró en un declive, en liviandad, en decadencia. Por eso es que tristemente vemos a veces cristianos de años, pero que no tienen fruto visible en sus vidas. Están llenos de hojas, llenos de años, llenos de liviandad, de glorias pasadas, de vanidad, de apatía. Pero el Señor enseñó claramente: cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayeron las lluvias, vinieron las torrentes o las tormentas y soplaron los vientos. Dice la Biblia que azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Dice Mateo 7:24. Esta no es la descripción de un creyente perfecto, sino de un creyente maduro. Escuche esto: creyentes perfectos y creyentes maduros. No somos perfectos, caminamos en madurez. Alguien que camina en madurez, o sea, alguien que tiene estabilidad, alguien que ha encontrado firmeza en la palabra, porque su vida, sus pensamientos, su familia, todo han sido edificados sobre la roca. Hombres sabios que edifican su casa sobre la roca. Para fomentar ese crecimiento, esa madurez en la vida de los creyentes, se hace necesario la alimentación personal de la palabra y familiar, lógicamente. Si usted analiza nuestros días, observamos a veces en las iglesias algo muy preocupante. Iglesias, por ejemplo, de rápido crecimiento. Iglesias donde llegan muchísimos. Pero ¿cuántos de ellos llegan de manera genuina? Oramos para que todos, ¿verdad? Pero a veces las emociones, el manejo de esas emociones, la psicología, el coaching ahora, donde todo es manejado, donde como que el centro es el hombre y no Dios. Cuidado. O la música que mueve las emociones y no habla de la palabra. Todo tiende como a desviar, ¿verdad? Porque estamos en tiempos donde los verdaderos creyentes van a permanecer y los que no son genuinos van a ser desviados. Cuando decimos que la palabra de Dios es central, que hay centralidad en esa palabra, nosotros nos referimos a que la comunión, a que la edificación, a que el crecimiento
de nosotros y de la iglesia gira en torno a la palabra de Dios. Esa es la base. ¿Para qué nos congregamos, por ejemplo? Nos congregamos en el nombre del Señor para orar, para buscar la palabra del Señor, para estar integrados con el cuerpo de Cristo. Partimos el pan en la memoria del Señor, nos edificamos, nos alimentamos espiritualmente, como dice la Escritura en el libro de Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, esa es la comunión en una iglesia y es la manera en que una iglesia contribuye al crecimiento de nosotros como creyentes. Nos reunimos como iglesia para tener comunión, porque la palabra de Dios lo enseña. Oramos porque encontramos que en la Biblia la enseñanza de la Escritura es la necesidad de orar. Partimos el pan porque claramente en la palabra de Dios tenemos el testimonio del Señor y de sus apóstoles al hacer memoria de ese momento. Por eso la palabra de Dios es base de toda nuestra vida, de toda nuestra fe, de toda nuestra práctica como iglesia. No podemos perder la centralidad de la palabra. Tenemos que crecer y madurar en él. Por eso esa palabra tiene peso en nosotros cuando se desarrolla en nuestro corazón. Muchos cristianos dicen que la palabra de Dios es inspirada por Dios sin error, que es central, sin duda lo es. Dijo el hermano Paul Washer: si creemos todo esto, pero no creemos, por ejemplo, que la palabra, la Biblia, es suficiente, pues no importa en qué creamos, si no creemos que la palabra es suficiente para bendecirnos. Y la Biblia dice que la palabra es suficiente, porque es perfecta, es suficiente para transformarnos. ¿A qué me refiero? A que no debemos buscar más cosas para ser transformados. Es la palabra de Dios y la oración, el congregarnos. Pero no existen otras cosas que nos hagan crecer. Es decir, no necesitas una charla motivacional para crecer, porque la palabra de Dios no lo hace de esa manera. La palabra de Dios, cuando la lees, la escudriñas, no mueve tus emociones. Lo que hace es que penetra esa palabra y rompe allá adentro de nuestro corazón, hace algo poderoso y especial. Necesitamos como cristianos ser llenos, equipados de la palabra, equipados de piedad, de servicio. Si la palabra de Dios no fuera suficiente para edificarnos, si no fuera suficiente para nuestro nacimiento, crecimiento, madurez y servicio como hijos de Dios, entonces empezaríamos a mezclar la sabiduría de Dios con la del mundo, y ha ocurrido, y a introducir otras cosas para supuestamente, entre comillas, perfeccionar a los santos o a la iglesia, además de la palabra de Dios. Y esto tiene que ser claro. Cuando intentamos perfeccionar, entre comillas, la palabra, pongo un ejemplo, cuando llevamos a la iglesia la cultura del mundo, pues cometemos un gran error. Un gran error. Cuando empezamos a mezclar la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo, grave error. Cuando introducimos otras cosas, grave error. Es muy peligroso para la iglesia. Cada vez que en muchos lugares y circunstancias se ha introducido o se han introducido ideologías, filosofías, psicologías, prácticas que son, como dice la Biblia, huecas sutilezas de los hombres, según los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Ahora, eso trae consecuencias nefastas, por lo cual la iglesia debe volver a la suficiencia de las Escrituras, las cuales son perfectas, plenas, puras, capaces de llevarnos a vivir y a experimentar la verdadera voluntad perfecta de nuestro Dios.
Por este asunto no solo es necesario y recomendable para nuestra vida personal, sino que el Señor ha dado en su gracia a la iglesia hombres con dones que enseñen a su pueblo. El creyente necesita congregarse todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros no podemos tomar vacaciones en congregarnos. A veces se toma el congregarse como muy deportivo. Hoy no siento ir y no vas a la iglesia. Es una obligación tuya ir a la iglesia, porque es allí donde buscas de Dios. Necesitamos crecer, necesitamos perseverar en la doctrina apostólica, es decir, la enseñanza de la iglesia primitiva, que era bíblica, suficiente para la edificación. No necesitamos estrategias para poder crecer espiritualmente, no. Es necesario esforzarnos en la iglesia, en asistir a las reuniones, asistir a los servicios de enseñanza, asistir siempre que la palabra de Dios es expuesta fielmente en medio de sus hijos. Vamos a poder apreciar los resultados de ese crecimiento, la madurez, el servicio, la salud espiritual de los miembros. La palabra de Dios tiene un poder para edificar la iglesia. Tal vez usted como creyente, si es nuevo, si es más antiguo, y no ha tomado en serio la escritura diaria, la lectura diaria de la palabra, el estudio, la intimidad con Dios, su debida meditación, ese estudio privado, ese culto privado. Tenemos que hacerlo. Crecer en esto, como creyentes en todo el mundo. Tenemos que conocer la necesidad imperativa de la palabra de Dios, de nuestro corazón clamando por la palabra de Dios. La palabra de Dios en la vida del creyente nos sustenta, es nuestra vida, es nuestro crecimiento, es nuestra madurez en el Señor. Por lo cual el consejo es no rendirnos, no estancarnos en la gracia del Señor, sino que la palabra puede fortalecernos para preservar, para avanzar en medio de lo que el Señor te ha entregado. Es necesario que crezcamos diariamente. Ese es un medio de gracia, la lectura de la palabra. Dice Colosenses capítulo 3, verso 16, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esta palabra tiene que abundar, en leer las escrituras, tiene que abundar, tiene que darse diariamente. No puedes decir, bueno, hoy no la leí, mañana la leeré, y viene mañana y dirás, pasado la leeré, porque es muy pesado leer la Biblia, y pasará una semana y nos quedamos en disculpas. Oremos también para que el Señor ponga determinación en nosotros. Determinación en la lectura de las Sagradas Escrituras. Esa es una de las grandes perlas del collar de la gracia. Esa gracia que fue derramada por el Señor. La palabra de Dios y nuestro compromiso diario hacia ella está resaltado desde los primeros libros de la Biblia hasta los últimos. Esa es una verdad que está entretejida en toda la Escritura. Moisés, por ejemplo, enseñaba al pueblo de Israel en el desierto. Los reunía para compartirles los planes de Dios. Es el compromiso diario que tenemos. La palabra dice que Moisés, en Deuteronomio 6, 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino, y Dios nos ayudará
al acostarnos, cuando nos levantemos. Lo mismo decía Dios a su siervo Josué, ¿verdad? Que él reemplazó después a Moisés en ese encargo de conquistar la tierra prometida, y le dijo Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué bendición! Ahora, las Escrituras son claras en esta verdad. No necesariamente esa es la experiencia de muchos hijos de Dios. Podemos decir que fueron varios los años en que de pronto tomamos para empezar a creerlo, a sentirlo, a vivirlo, pero oramos para que esa revelación usted la tenga ya mismo, para que los nuevos cristianos tengan esos hábitos buenos, para que en medio de las lecturas de la palabra también estén las lecturas de libros cristianos, biografías de hombres de Dios, devocionales personales, sermones, revistas, predicaciones. Todo lo que hable de Dios de manera sana es bueno para ese crecimiento. El peligro está cuando no entendemos la prioridad de la palabra en nuestro diario vivir y reemplazamos esto por otras cosas. A veces creemos que podemos reemplazar la palabra de Dios cuando leemos un libro normal. Caemos en la trampa en la que caen muchos nuevos creyentes, de leer libros religiosos en lugar de las Escrituras. Podemos hacerlo, claro, pero tiene que primar la palabra en nosotros. Es necesario adquirir el hábito de leer las Sagradas Escrituras a diario, siempre. Si tienes hijos, empieza a acostumbrarlos, a crear el hábito en ellos, de buscar la palabra de Dios, de leerla, de avanzar en la palabra. Hay que considerar esos principios de la palabra. Por ejemplo, el predicador y médico Martyn Lloyd-Jones, muy conocido, dijo sobre la lectura de la Biblia, dijo que ese era un asunto espiritual, que él dice, no se pueden prescribir fórmulas médicas exactas a todos los creyentes, pues en un sentido no todos somos iguales. Es verdad. No es nuestro sentir decir las cosas como si fuéramos infalibles. El Señor nos guarde de esto. Pero sí decimos las cosas para que nos animemos unos a otros y empecemos a leer la Biblia. Recuerde, la suma de tu verdad, dice la Escritura, la suma de tu palabra es verdad. Definitivamente la manera como leamos nuestra Biblia va a determinar el provecho y el gusto que le vamos a tomar a esta práctica. Ahora, es bien cierto que si a los creyentes por ejemplo nuevos, que no tienen tanta experiencia, madurez, se les dejara la Biblia por ejemplo a su gusto, terminan pues leyendo algunas porciones preferidas o caen en prácticas supersticiosas y prácticas que no se deben hacer con la palabra del Señor, como voy a abrir la Biblia al azar a ver qué me dice Dios. No. Nuevamente, Martyn Lloyd-Jones dijo un día, mi principal consejo sobre el punto del cual estamos hablando es el siguiente: lee tu Biblia sistemáticamente. El peligro de leer al azar la Biblia es que uno tiene la tendencia a leer solamente los pasajes favoritos. No leemos la Biblia completa, sino lo que nos gusta. Nunca será excesivo el énfasis que pongamos en la importancia vital que tiene la lectura de la Escritura.
Vamos a leer la Escritura, ese es el deseo y el consejo hoy, que vamos a incentivarnos para crecer. Eso amerita que tengamos que tener un método de lectura, que tengamos organizado nuestro tiempo. A veces la falta de organización del tiempo es uno de los grandes problemas que tiene la vida devocional del creyente. Por el mundo, por los afanes, bueno, por tantas cosas en las que nosotros nos vemos involucrados. Que el Señor gobierne todo esto en nosotros. No hay que desanimarnos, hay que seguir. Si ahora usted escucha este mensaje y dice, no, yo no leo la Biblia, pues vas a empezar a leerla. Vas a empezar a dar esos primeros pasos. Puede ser que tú lleves mucho tiempo en el Evangelio, pero no te acostumbraste a leer, no creaste el hábito de leer la palabra. Pues vamos a recomenzar. Comencemos ahora, no nos detengamos. Si usted no ha comenzado en su vida cristiana ese glorioso hábito diario de la lectura de la palabra, si no desarrollamos esto, no creceremos. Nuestro deseo es que nos encontremos con Cristo en cada capítulo de la Biblia, que su voz retumbe en nuestro corazón, que usted se enamore de la palabra de Dios, de la palabra profunda del Señor, enamorados profundamente de esa palabra, entendiendo que esa palabra es la que nos traerá sanidad a nuestra vida. Oremos al Señor, oremos a Dios. Amado Padre Celestial, cuánto necesitamos nosotros de tu palabra hoy. Reconocemos que viene el bombardeo de las cosas de allá afuera. Reconocemos que nos dejamos absorber por situaciones. Reconocemos que no leemos como debemos leer la Escritura. Pero Señor, te pedimos hoy que con tu ayuda, podamos crecer en la lectura de la palabra y no olvidarnos de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Por favor, te lo pedimos hoy, creyendo que tú eres bueno, maravilloso y perfecto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.